Buenos días, soy el doctor Regino Ramos Jr. ¿Es posible que las acciones y palabras del Papa Francisco puedan descarriar a miles de millones? La Iglesia Católica cuenta con una membresía global de más de 1.300 millones de personas, es decir, el 20% de la población mundial, todos bajo el liderazgo del Papa. Si la Iglesia está fundada en la Biblia, las enseñanzas de los apóstoles y de Jesús, ¿es posible ser el vicario de Cristo e ir en contra de las enseñanzas muy claras de la Biblia? ¿Podría ser que el juicio que cayó sobre dos ciudades gemelas, tal vez hace 4,000 años, también esté en el proceso hoy, especialmente debido a lo que dijo reciente el Papa? ¿Puede el Papa contradecir claramente la Biblia y lo que dijo Jesús y seguir siendo considerado el vicario de Cristo en la tierra? Estén atentos en esta edición de Una Respuesta Razonada. Respuestas bíblicas a un mundo posmoderno. El líder de la Iglesia Católica no es el vicario de Cristo Jesús, el Papa y su gran apostasía. ¿Qué es la apostasía? En los términos más simples, según lo que define Merriam-Webster, es lo siguiente: un acto de negarse a seguir, obedecer o reconocer una fe religiosa. Hay muchos grados diferentes de apostasía, según algunos. Puede ser el descartar una creencia religiosa que se tenía anteriormente. Puede ser ya no asociarse con un grupo religioso. Puede ser abandonar una práctica religiosa. En el idioma griego, apostasía se compone de dos palabras que significan alejarse de una idea o creencia previamente sostenida. Jesús hizo esta declaración profética en Mateo 24. Y entonces muchos serán llevados al pecado, y unos a otras se traicionarán, y unos otros se aborrecerán, y aparecerán muchos falsos profetas, y engañarán a muchos. En 1 Timoteo 4:1 se advierte: ahora bien, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos de la fe apostatarán, dedicándose a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios. Gálatas 6:1 del 6 al 7 agrega: estoy asombrado que tan rápidamente hayan transferido su lealtad, de que los llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No es, por supuesto, que sea o pueda ser otro evangelio, pero obviamente hay hombres que están trastornando vuestra fe con una parodia del evangelio de Cristo. ¿Qué es la apostasía? Pues no estamos hablando simplemente de cambiar de opinión sobre algo. Estamos hablando de ir en la dirección completamente opuesta. No estamos hablando de abandonar algún grupo religioso ordinario o una práctica religiosa entre muchas. Estamos hablando de dejar la fe que nos fue dada a través de los apóstoles y demostrada a través de la vida de Jesucristo, ambas tal como se presentan en la Biblia. Jesús nos dijo que habría falsos profetas y ellos desvían a la gente. Ellos, según Gálatas, presentan otro evangelio. También sabemos que en los últimos días habrá muchos que apostatarán de la fe. Timoteo nos advirtió sobre esto. Siguieron a espíritus malignos y engañosos. Esto sucedería con gran consistencia
en los fines de los tiempos. ¿Qué pasa con la Iglesia Católica? La Iglesia reclama 3 fuentes de autoridad. Número 1, las Escrituras. La Biblia, tal como la interpretación del Papa y los obispos, tal como se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica del 1992. Número 2, tradición como práctica de la Iglesia. Esto se compara con las Escrituras. Sin embargo, la tradición es un conocimiento y una práctica encomendadas que han sido entregadas a la Iglesia como depósito sagrado de la palabra de Dios. Número 3, el magisterium. Y aquí radica el mayor problema que ha llevado a la apostasía. El magisterium. Y esto es lo que es. A veces es una declaración papal ex cátedra, cuando en el ejercicio de su cargo de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, o sea, el obispo de Roma, define una doctrina relativa a la fe o a la moral que debe ser sostenida por la Iglesia. Ex cátedra significa que lo que dice el Papa es infalible. Unas reclamaciones de la Iglesia. Número 1, la Iglesia Católica y sus líderes y concilios reclaman la plena autoridad de Dios y la infalibilidad de Dios. Número 2, el Papa es el vicario de Cristo. No es solo el representante de Cristo, sino que actúa en la persona de Cristo. Él es el vicario de Cristo en la tierra. El Papa Francisco supuestamente debe ser el vicario de Cristo. Número 3, la Iglesia Católica afirma ser la única iglesia verdadera y ser miembro de ella es requisito para la salvación. Número 4, solo el Papa y sus obispos pueden interpretar, es decir, comprender adecuadamente la Biblia. Número 5. ¿De dónde afirma la Iglesia que tiene su origen? En última instancia, eso es fundamentario y se fundamentó en la Biblia y en las enseñanzas de los apóstoles que se encuentran en la Biblia. Entonces, la Biblia se convierte en la vara para medir y para juzgar lo que dicen y hacen. Afirman que lo que dicen y hacen está en consonancia con lo que Jesús diría y haría. Si afirma todas estas cosas, entonces se deduce que lo que dice la Iglesia y lo que dicen sus líderes seguiría lo que dice la Biblia. La verdad es que no es así. Si lo que dice no sigue las enseñanzas y prácticas bíblicas, entonces no puede decir que es la única iglesia verdadera y que solo ella ofrece salvación a sus miembros. Un marcador del fin de los tiempos. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, en la Biblia amplificada, dice lo siguiente: nadie os engañe, ni os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá a menos de que venga primero la apostasía, es decir, la gran rebelión, el abandono de la fe por parte de los cristianos profesantes. Y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de destrucción, el anticristo, el que está destinado a ser destruido. Un indicador que estamos cerca del fin es que habrá una gran apostasía por parte de aquellos que profesan ser cristianos pero no lo son. Esta apostasía es una gran rebelión y abandonarán la fe, o sea, las creencias de las Escrituras. Y este es el marcador del fin de los tiempos. La palabra apostasía, tal como se usa aquí en 2 de Tesalonicenses 2:3, también significa lo mismo que apostación
como se encuentra en Mateo 5:31, 19:7 y Marcos 10:4. En estos contextos se utiliza en relación con el divorcio. Apostación significa abandono, como en el acto de divorciarse de una esposa, abandonar el vínculo que existía. Era un documento escrito que decía que el marido se había divorciado de su esposa. Esto significa que tiene que haber un divorcio, un abandono de las verdaderas enseñanzas bíblicas, lo que lleva a la aceptación de enseñanzas que son contrarias a Dios y su palabra revelada. En este caso, se están divorciando de Dios. Correctamente, la palabra apostasía proviene del griego apo, que significa lejos de, y la palabra histemi, que significa estar de pie. En otras palabras, significa alejarse de, y en este caso es alejarse de lo que Dios ha dicho y revelado en la Biblia. Es un abandono de una posición anterior. Entonces, compararemos lo que dicen con lo que Dios dice y veremos si están con Dios o lejos de Dios. Incluso los críticos conservadores de la misma Iglesia Católica han declarado públicamente que el Papa ha cedido ante la presión de la moderna cultura de cancelación. Estamos viendo este tipo de comportamiento en gran escala. Cantantes, pastores, sacerdotes y simplemente miembros de iglesias, personas que en un tiempo afirmaban ser cristianas, todos siguiendo algunas enseñanzas falsas, un evangelio falso. El término genial para esto es desconversión. Todo esto realmente significa apostasía. Está Rob Bell, famoso autor y pastor; Josh Harris, ex pastor y autor; Marty Sampson, compositor de canciones de Hillsong; Frankie Schaeffer, hijo del filósofo cristiano Francis Schaeffer, que se autodenomina ateo cristiano. Y luego está el ex pastor Bart Campolo, hijo del pastor Tony Campolo, y Bart se considera un influenciador. Al menos aceptaron su apostasía. Pero ¿qué pasa con el Papa? Ahora, no estoy afirmando que la Iglesia Católica sea una verdadera iglesia cristiana. De hecho, durante muchos siglos, los cristianos han sentido que la Iglesia Católica no era la verdadera iglesia y sentían que el Papa era el anticristo, promoviendo la veneración y culto a María y a los santos, promoviendo ideas contrarias a la Biblia, como veremos. Pero vamos a aceptar su afirmación no más por el argumento de que ellos son la única iglesia verdadera, ya que afirman que la salvación solo puede venir a través de la membresía. Afirman que el magisterio habla en el nombre de Dios, por lo que no deben contradecir a Dios. Hay muchas afirmaciones que pudiéramos analizar, pero solo consideremos una, porque es uno de los temas más candentes en el cristianismo actual y en el mundo político religioso. La apostasía puede tener muchos nombres. Un nombre en particular que parece atraer a muchas personas porque suena muy cool y antirreligioso es el término que acabo de usar, desconversión, que es lo opuesto a conversión. La desconversión no es otra cosa más que la apostasía. Hay una larga lista de personas que se han desconvertido, abandonaron y desecharon la fe bíblica. La apostasía del Papa Francisco no es que haya abandonado la Iglesia Católica, porque todavía dice ser vicario de Cristo. La apostasía del Papa es que ha abandonado y desechado la enseñanza de las Escrituras. Los ha reemplazado con lo que considera socialmente conveniente y aceptable. Vamos a ver uno de los ejemplos más recientes de esto.
Esto es muy importante porque Jesús nos advirtió que estas mismas acciones, como en el Antiguo Testamento, ocurrirían al final de los tiempos antes de que Él regresara. De hecho, las acciones provocan una grave destrucción, primero del mundo y luego de 2 ciudades gemelas. ¿Qué dijo Jesús que ahora ha sucedido? Recuerde, estamos hablando de que Jesús dice esto. No es la opinión o interpretación de alguien de lo que dijo Jesús. En Mateo 24:3 dice esto: y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo? Y Jesús respondió y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. El Papa vino después de Cristo. De hecho, el título Papa como vicario no fue utilizado durante cientos de años después de Cristo. El Manual de Papado de Oxford, la edición 2014, dice lo siguiente: la primera aplicación registrada de este título vicario a un obispo de Roma aparece en un sínodo del 495 con referencia a Gelasio I. También se ha utilizado con otros obispos, reyes, jueces y emperadores. Todo esto para decir que este título no se había utilizado por más de 400 años después de Jesús. Entonces, quien quiera que ocupe el cargo de papa no tuvo el título y el concepto de ser representante de Cristo hasta más de 400 años después de la muerte de Jesús. Esto ciertamente da un aire de certeza de que el Papa es uno de los que vendrán después de él, y él es Cristo, y que desviarán a la gente. Mateo 24 continúa diciendo: pero el día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque así como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días anteriores al diluvio, comían y bebían, se casaban y se daban a casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, aquí hay otra pista. El entorno social, religioso y moral sería como era en los tiempos del diluvio. Entonces, veamos eso en Génesis 6, del 1 al 5. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Entonces los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres entre todas las que quisieron. Y Yahvé dijo: mi espíritu no morará para siempre con el hombre, por cuanto él también es carne, y sus días serán 120 años. Los Nefilem estaban sobre la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios entraron en las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Y vio Yahvé que la maldad de los hombres era grande sobre la tierra, y cada inclinación de los pensamientos de su corazón siempre fue solo mala. Varias conclusiones clave aquí. Número 1, los hijos de Dios, aquí en Génesis, en términos hebreos, Bene Ha Elohim. Algunos dicen que son los descendientes humanos de la línea divina de Set.
Se aferran a esto porque tal vez quieren evitar las siguientes interpretaciones difíciles, pero no son de la línea divina de Set. Fíjense, estos eran de hecho ángeles que abandonaron su primer y santo estado y eligieron pecar al tener relaciones sexuales con las mujeres. Esto generó una descendencia llamada Nefilim. Esto nos permite saber que estaban produciendo relaciones sexuales abnormales. Número 2. Podemos considerar esta acción pecaminosa como una violación de la santidad divina de la relación sexual entre marido y mujer. Estos Bene Ha-Elohim tomaron mujeres. Algunos dicen que por la fuerza, otros dicen que tomaron a varias mujeres, pero en cualquier caso, la toma fue para relaciones sexuales ilícitas. Todo el mundo prestaba, número 3, atención a ser políticamente correcto y socialmente correcto. No les importó que sus acciones estuvieran destinadas a llevarlos al juicio hasta que fue demasiado tarde. Jesús tenía más que decir, y esto es bueno para nosotros. Lucas registró la otra parte de lo que dijo Jesús. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban a casamiento, hasta el día de Noé. Él entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Esto fue lo que acabamos de ver en el relato de Mateo, pero Lucas añadió lo que sigue. Asimismo, tal como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día que Lot salió de Sodoma y vio el cielo fuego y azufre y los destruyó a todos, lo mismo sucederá en el día de que se manifieste el Hijo del Hombre. Ahora fíjense que lo que pasó, esta quemazón increíble cayó sobre Sodoma y Gomorra y algunas ciudades pequeñas circunvecinas por el pecado que habían cometido y que cometían. Lucas 17 agregó más, y esta adición es donde las cosas se acercan mucho a nuestros tiempos. ¿Cómo eran los días de Lot? Vamos a ver. 2 ángeles visitaron a Lot en la ciudad elegida por Lot. Podemos ver el relato completo comenzando en Génesis 18 y 19. Había un pecado grave en marcha, no cualquier pecado, sino el tipo de pecado que Dios llama abominación. En Levíticos 18:22, Dios le dijo esto al pueblo de Israel: no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Otra traducción dice claramente: no deberás tener relaciones sexuales, acostar con un hombre como las tendrías con una mujer. Este es un pecado aborrecible, una abominación. Abominación significa algo repugnante desde el punto de vista moral y ético. ¿Cuál fue ese pecado de estas ciudades gemelas de Sodoma y Gomorra? Pues ese pecado se reflejó en que los hombres de la ciudad quisieron hacer a los 2 ángeles masculinos, ángeles que estaban disfrazados de hombre, en Génesis 19, que dice lo siguiente: antes de acostarse los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, desde jóvenes hasta viejos, todo el pueblo hasta el último hombre, rodearon la casa y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a verte esta noche? Sácanlos para que les conozcamos. Eran los hombres de la ciudad los que querían tener una relación sexual con los 2 hombres ángeles. La frase conocerlos es un modismo hebreo que significa tener relaciones sexuales con. Por eso Dios iba a destruir estas 2 ciudades.
Versículo 13 continúa, porque estamos a punto de destruir este lugar, porque su clamor se ha hecho grande delante de Yahvé. Yahvé o Jehová nos envió a destruirlo. Tenemos nuestras primeras 3 conclusiones de Génesis 6 o 4. Así que ahora veamos algunas conclusiones de este relato. Número 1. Lucas 17 es un relato paralelo de Mateo 24. Lucas llama nuestra atención primero a lo que vimos en Mateo, pero Lucas luego agrega los días de Lot. Este no es un relato único. Dios no juzgó solo por este único incidente. La frase los días de Lot implica un periodo de tiempo más largo que cubría la gran parte de la vida de Lot en esa ciudad. En otras palabras, podríamos decir que significa desde que Lot vivió aquí. Ahora, esto significa que lo que estaba sucediendo había estado sucediendo durante bastante tiempo. Tal vez incluso se extendió más allá del tiempo que Lot estuvo allí. Era una forma de ser socialmente aceptada, aunque era una abominación a Dios. Número 2. Tanto el relato de Lucas como el de Génesis sobre el asunto dicen que todos hacían sus negocios como de costumbre. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Esto es solo una manera de decir que cualquier cosa que estuviera sucediendo era aceptable para todos. Era lo cotidiano. El pecado se había vuelto tan común que era aceptable. Para ellos era tan normal como las cosas cotidianas normales. Número 3. En Génesis 19:5. Deja claro que los hombres de Somora querían tener relaciones sexuales con los 2 hombres. Esto es homosexualidad, puro y simplemente. Este tipo de relación era anormal. Tampoco era poco común. Pero de hecho, que sea algo común no significa que sea correcto ante los ojos de Dios. Más tarde, cuando Dios les dio la ley a Israel, leemos en Levíticos que las relaciones homosexuales eran abominación a Dios. Número 5. Hubo relaciones sexuales anormales entre los ángeles y las mujeres terrenales. Y hubo relaciones sexuales anormales entre los hombres de Sodoma. Ambos merecían la destrucción. Hay un patrón aquí. Uno de los últimos límites de la humanidad que pueden romper antes de que Dios juzgue a una sociedad es la sexualidad anormal y la homosexualidad en todas sus formas. Este sería el estado de la sociedad durante el fin de los tiempos, justo antes del tiempo que regrese Jesús. Si comparamos lo que estamos viendo ahora con lo que registra la Biblia y lo que dijo Jesús, veremos un vínculo directo y un paralelo. Entonces debemos preguntarnos, ¿o creemos a Jesús si confiamos en la registra de la Biblia o no? No podemos tenerlo de ambas maneras. Y esto nos lleva al regreso al Papa y a su apostasía. Sí lo dijo. El 19 de diciembre del 2023, los reporteros del AP, Nicole Winfield y David Crary, dijeron, o reportaron más bien, lo siguiente. En Roma, el Papa Francisco aprobó formalmente permitir que sacerdotes católicos bendigan a parejas del mismo sexo. Anunció el Vaticano el lunes un cambio radical en la política que apunta a hacer que la Iglesia sea más inclusiva, manteniendo al mismo tiempo su estricta prohibición del matrimonio homosexual. Observe el astuto juego de palabras. La Iglesia puede bendecir a las parejas del mismo sexo, pero prohíbe estrictamente el matrimonio homosexual. Esto es lo que los filósofos llaman hablar con ambos lados de la boca.
El engramista.com proporciona esta útil explicación. Hablar con ambos lados de la boca significa cambiar el consejo o la opinión dependiendo de con quién se está hablando o en qué situación se encuentra. Por ejemplo, alguien que está en compañía de personas quien no les gustan los pepinos puede decir que no le gustan los pepinos. Más adelante, cuando se encuentre en compañía de personas a las que les gustan los pepinos, puede afirmar que sí les gustan los pepinos. Su opinión no es honesta. Es una declaración que hace para congraciarse con el grupo. Las personas que hablan con ambos lados de la boca son considerados hipócritas, poco confiables y poco sinceras. Entonces, el Papa aprueba las relaciones homosexuales y el sexo homosexual o lo odia, pero simplemente está siendo amable y cordial, permitiendo que ocurra el pecado al ofrecer la bendición. Si el Papa mantiene la estricta prohibición de la homosexualidad por parte de la Iglesia, entonces no estaba siendo genuino al ofrecer la bendición sobre las uniones entre personas del mismo sexo. Simplemente estaba jugando para que la multitud estaba señalando virtudes para no perder miembros. Quizás el Papa cree que la homosexualidad es aceptable e inaceptable al mismo tiempo, en cuyo caso el Papa está sinceramente engañado y no está en su sano juicio. Esto violará una ley fundamental de la lógica, la ley de no contradicción. Esta ley establece que algo no puede ser él mismo y no ser él mismo al mismo tiempo y de la misma manera. Esto, sin embargo, es muy posmoderno. Esto significa que el Papa no cree que existe un bien o un mal absoluto, que todo es relativo. Esto va en contradicción a la razón de la Biblia. Quizás el Papa no cree realmente en la postura de la Iglesia sobre la homosexualidad y, por lo tanto, tampoco se atiene a la postura de Cristo o de la Biblia sobre la homosexualidad. Luego, al ofrecer una bendición, fue el primer paso para guiar a la Iglesia Católica por el camino de aceptar eventualmente la homosexualidad como un estilo de vida normal y aceptable. Ofrecer una bendición no es poca cosa. Lo que significa esto: si el Papa no se atiene a los preceptos bíblicos y a lo que Jesús dijo claramente en Mateo 24 y Lucas 17, entonces el Papa Francisco cumple lo que Cristo advirtió en Mateo 24:4. Y esto fue: y respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. El engaño está en que pretenden ser piadosos, pretenden ser de Dios o hablar como Dios, pero dirán cosas que son contrarias a la palabra revelada de Dios. Recuerden, nuestra definición de apostasía significa alejarse de una idea previamente sostenida. En este caso es el rechazo bíblico de la homosexualidad como una forma de vivir. El Papa ha dejado clara su posición. Ahora se aleja de la posición bíblica. Apostasía también significa rechazar a través de una carta de divorcio. Sus declaraciones claramente desestiman lo que dice la Biblia. Si las parejas pueden ser bendecidas, entonces la bendición significa que las advertencias bíblicas contra este estilo de vida ya no son válidas. Dios se equivocó en lo que dijo. Si el Papa es el vicario de Cristo,
el representante mismo de Cristo en la tierra, si el Papa también puede hablar infaliblemente y crear con sus proclamaciones nuevas tradiciones para la Iglesia, entonces debemos preguntarnos si ha apostatado de la verdadera fe. Si el Papa dice que se opone a lo que dijo Jesús, entonces ¿quién tiene la razón y quién no? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios de Dios mismo. El Papa solo es un representante de Jesús. ¿Qué pasa cuando el representante se equivoca y está haciendo cosas que el que representa no aprueba? Lo destituyen porque no ha representado adecuadamente. Tengan en cuenta que la tradición de la Iglesia Católica es uno de los 3 pilares de la fe y la práctica de la autoridad, pero incluso la tradición está sujeta a la Biblia. Además, las Escrituras son una autoridad para la Iglesia. Entonces notemos aquí que el Papa ha violado ambos, 2 de los 3. El magisterio es la tercera fuente de autoridad. Como vimos, el magisterio a veces, pero solo en raras ocasiones, se expresa en la forma solemne de una declaración papal ex cátedra. Entonces, si el hecho del Papa que él quería bendecir a las parejas del mismo sexo es una declaración ex cátedra, entonces esta declaración va en contra de la Biblia y la tradición. ¿Qué se hace cuando el Papa viola 2 de los 3 pilares de autoridad y hace su propia declaración que viola la propia palabra revelada de Dios? Esto es lo que se llama apostasía. El Papa es un apóstata, un falso profeta, un engañador de muchos. Las bendiciones que se ofrecen a alguien no son solo palabras vanas, sino que conllevan un cierto poder. La Enciclopedia Católica dice esto acerca de las bendiciones. Las bendiciones producen los siguientes efectos específicos. Número 1, excitación a las emociones y afectos piadosos del corazón y, por medio de ellos, la remisión de pecado venial y de la pena temporal debida a él. Número 2, libertad del poder y de los espíritus malignos. Número 3, preservación y restauración de salud corporal. Número 4, varios otros beneficios temporales o espirituales. Todos estos son efectos y no son necesariamente inherentes a ninguna bendición. Algunos son causados por una fórmula, otros por otras, según las intenciones de la Iglesia. Un pecado venial es aquel que no implica condenación. Es un pecado menor. Entonces, una bendición perdonaría este tipo de pecado. Entonces, violar la Biblia a través de un estilo de vida pecaminoso es un pecado menor. Sodoma y Gomorra y toda la tierra durante el diluvio solo cometieron pecados menores. Dios juzgó porque estos no eran pecados veniales. ¿Quiso el Papa expulsar a los espíritus malignos mediante estas bendiciones? Creo que no. El contexto de lo que él dijo no fue este. De hecho, quería tener puentes, quería hacer puentes hacia otros, permitiéndoles continuar viviendo un estilo de vida y ser bendecidos. Lo que esto significa, claramente, el Papa no está interesado en su salud corporal. De hecho, una bendición es un tipo de afirmación de querer que Dios haga algo positivo por la persona que está siendo bendecida. Pero ¿cómo puedes ser bendecido si vives en contra de la palabra de Dios? Una bendición sería una aprobación de ese estilo de vida. Ahora bien, si el Papa hubiera dicho, serás bienaventurado si renuncias a este estilo de vida y te abstienes de vivir en pecado, sería una cosa. Pero, ¿cómo puedes ser bendecido
si continúas viviendo en el pecado? El Papa claramente ha llevado a los católicos por el camino de la apostasía. El Papa Francisco no será el primer Papa apóstata, pero esto es otra discusión. Esto no es una cosa pequeña. Este es solo el primer paso para que el Papa conduzca a la Iglesia Católica por caminos más oscuros. Dejar a Dios y a la Biblia para apaciguar los deseos culturales de un mundo pecador. Las señales de virtud a expensas de las declaraciones de Dios son una señal segura que estamos en el fin de los días, aquellos de los que habló Jesús. Cuidado, advirtió Jesús, que en los últimos días habrá quienes dirán que son Cristo, y este caso el vicario de Cristo. Todo lo que tenemos que hacer es escuchar lo que dicen y hacen para saber si son los engañadores de los que habló Jesús. Hay que comparar lo que dice a la Biblia. Pablo expresó claramente este sentimiento a los cristianos en Tesalónica. Es nuestra responsabilidad estar alerta y amar las cosas como son y no ceder ante las exigencias culturales actuales. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice lo siguiente: Ahora os rogamos, hermanos, con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no os mováis rápidamente en vuestro pensamiento ni os alarméis, y sea por un espíritu o por una palabra o por una letra, como si viniera de nosotros, en el sentido de que ha llegado el día del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no ha llegado hasta que el primero venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de destrucción, que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o objeto de adoración, para que tome asiento en el santuario de Dios, exhibiéndose como siendo Dios. Ha venido la apostasía, ya está aquí. Desde cualquier punto de vista podemos ver claramente que el Papa Francisco es un apóstata. Ha abandonado la tradición de la Iglesia, ha abandonado las escrituras de la Iglesia, ha ido en contra de los mismos preceptos que Dios estableció en su ley. Se ha inclinado ante la cultura pecaminosa moderna, por lo que no defiende las escrituras. Le importa más ser socialmente correcto que piadoso y bíblicamente correcto. Él ha dado la bendición a una de las más grandes abominaciones ante Dios. No hay excusa aquí. Al dar bendición es dar una forma de aprobación a un estilo de vida que ha llevado a la destrucción del mundo entero a través de un diluvio y a unas ciudades y pueblos circunvecinos que fueron consumidos por el fuego. Como podemos ver, el Papa Francisco es claramente un apóstata. Él no es el vicario de Cristo. Cristo nunca haría ni diría estas cosas. Soy el Dr. Regino Ramos Jr. de Una Respuesta Razonada. Respuestas bíblicas a un mundo posmoderno. Comparta este video con sus amigos católicos o con los que no son católicos. Compártalo en los medios sociales y suscríbase a este canal.